tardes a todos. Hoy iba a hablar de lo que es la transmisión de lo que son las enfermedades. ¿Qué es lo que se transmite en realidad, digamos, desde el punto de vista de la descodificación? ¿Qué información se transmite? ¿No es cierto? ¿Qué información y cómo? Lo que pasa con las enfermedades hereditarias es básicamente que lo que se transmite es una información. No hay un gen de la diabetes. En realidad lo que se transmite es comportamientos, maneras de percibir las vivencias, digamos, cómo uno vive, cómo uno se comporta, cómo uno percibe la vida, cómo se comporta con ciertas vivencias, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo que es la diabetes son conflictos de que hay una división en el hogar. Puede ser casas físicas, que uno, por ejemplo, se mudó o tiene una casa en el campo y una casa en la ciudad y trabaja y el fin de semana está en el campo y hace un conflicto porque quiere estar en el campo y vivir allá, pero en realidad no puede porque está el trabajo, tiene que venir a trabajar, entonces está la semana acá y solo el fin de semana en el campo, y ahí tiene una casa dividida en dos, digamos. Puede ser eso, pero la mayoría de las veces no es una casa que se divide, es algo simbólico, o sea, es una división de personas en lo que la persona considera su hogar, su casa, sus vínculos, digamos. Entonces puede ser que considere parte de su clan o parte de su casa amigos y que se pelea o se separa, o ni siquiera eso, sino que tiene miedo de decir cosas, no vaya a ser que las otras personas se enojen y hay una separación. En algún momento la persona ha sufrido una separación muy grande y lo que sucede es que en base a esa separación ahí se programa. Y después en la vida, cuando ni siquiera tiene que haber otra separación, sino que tiene que tener miedo a que haya una separación en su hogar, con separaciones entre hermanos, entre amigos, ni siquiera tiene que estar él en el núcleo de la separación, sino que se separen dos amigos de él y entonces ahora sienta esa emocionalidad muy fuerte, porque ya tiene un programa, de que se está dividiendo la casa, se está dividiendo el hogar, digamos, ¿no es cierto? Las personas del clan. El conflicto de la diabetes, que le decía que es un cóctel, es un gran conflicto de repugnancia más un gran conflicto de resistencia. Digamos, la persona se resiste ¿a qué? A la separación, a que haya divisiones y ese tipo de cosas. Y eso le da, hay algo que le da asco en torno en esas separaciones, o lo que dijo una persona, o el hecho de la misma separación le da asco, repulsión. Quiere, digamos, repeler estas separaciones o estas peleas o ese tipo de cosas. Disgustos, todo, porque para esta persona que ya tiene el programa, todo lo va a llevar, digamos, a pensar que que hay un peligro de una separación. Entonces es el programa de la diabetes, más una sumisión. ¿Por qué sumisión? Porque la persona termina sometiéndose ante el otro, no diciendo, callando lo que piensa. Todas las enfermedades que se denominan hereditarias funcionan de esta manera. O sea, lo que se transmite no hay un gen de la diabetes, sino lo que se transmite es la emocionalidad de estas personas que están arriba nuestros padres, nuestros abuelos, de cómo perciben ellos las vivencias, cómo perciben las situaciones en la vida. Lo que el cerebro lee es la emocionalidad de la persona y por eso desata un programa biológico, en este caso la diabetes, ¿no es cierto? El sometimiento tiene que ver con el raquis cervical de 7 vértebras que sirve ¿para qué? Para agachar la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay resistencia, yo me resisto, pero de todas formas termino agachando la cabeza. ¿Por qué? Por miedo a la separación. Por miedo a que haya una división con mis hermanos, por ejemplo. Nuestro inconsciente nos va a poner ante situaciones de división en la casa para que esta persona tenga la oportunidad de superar. Muchas veces no hace falta uno cortando los cables hoy, acá, ¿por qué lo vivo yo hoy? ¿Por qué tengo esto hoy? Mi historia personal. Si hubiera un gen de la diabetes, por ejemplo, dando vuelta en la sangre o dando vuelta por ahí en alguna célula, ¿qué pasaría? Entonces, cuando yo digo diabetes, diabetes, diabetes,
abuela, madre, hijos, ¿no es cierto? Con diabetes. No, tantos con diabetes, le dice el médico diabetólogo, sí, lo tuyo es genético. Bueno, y entonces yo con ese mismo parámetro, ese mismo criterio, yo podría decir peluquero, 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 carpintero, 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 ¿no es cierto? La carpintería es genético, está en el gen. Hay un gen de la carpintería dando vuelta en la sangre. ¿Se dan cuenta? Lo que se hereda es la emocionalidad y la manera de percibir la vida. Como esta persona logró, digamos, con la carpintería, logró salir adelante, logró pagarle la comida, pagar la olla, digamos, como se dice, a su familia, logró comprar su casa, su auto y tuvo un buen pasar con la carpintería. Entonces, eso lo va a absorber ese niño y va a ser carpintero. Y su hijo probablemente sea carpintero, y por eso vamos a ver una rama de médicos que viene de hace 10 generaciones atrás. ¿Por qué? Porque es una estrategia de supervivencia para estas personas inconsciente. La abogacía, por ejemplo, o la carpintería o lo que fuera, el oficio es una estrategia de supervivencia biológico. Con esto logré sobrevivir. Gracias a esto yo comí, le di de comer a mi familia y nadie se murió. Gracias a esto yo tuve casa, compré mi casa. Gracias a esto mi padre compró su casa, su abuelo compró su casa, todo con la carpintería. Entonces yo voy a ser carpintero porque así me voy a asegurar el techo y la comida, ¿no es cierto? Y un bienestar, un buen pasar en la vida. Entonces eso es lo que se transmite, esa emocionalidad. En este caso eso es algo bueno porque todos lograron muy buenas cosas en su vida y eso los llenó de emociones positivas y eso se va a transmitir. En el caso de una diabetes son emociones negativas, la persona ha sufrido, lo ha vivido conflictivamente, por ejemplo la diabetes, la resistencia, la sumisión, la repugnancia. Eso es lo que va a heredar, esa emocionalidad. Los de abajo van a ir manifestando este tipo de comportamientos.